Bienvenidos a nuestro devocional de hoy. El devocional de hoy habla acerca de que tenemos que tener la seguridad de que nuestro Dios es un Dios sobrenatural, con un poder sobrenatural. Y toda la Biblia, desde su comienzo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, habla de ese Dios de poder. El poder de Dios es un poder sobrenatural. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Es una capacidad que supera toda habilidad, toda fuerza, todo conocimiento natural. Es una potestad, es una virtud para intervenir sobre las leyes naturales y hacer milagros y maravillas. Sobrenatural, altera la naturaleza. Un milagro es una intervención que sobrepasa las leyes de la naturaleza, modifica, altera, transforma, crea algo nuevo. Solo Dios tiene ese atributo, porque solo Él lleva a cabo verdaderos milagros. Hechos 1:8 y Primera de Corintios 4:20 confirma esto. Hechos 1:8 lee: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El término para poder viene desde la palabra griega dunamis, que significa poder, potencia, fuerza, poderosa o habilidad inherente al poder. Dunamis es la capacidad para realizar milagros. Es el poder dinámico, el poder inherente de Dios. En el libro de los Hechos, el poder sobrenatural de Dios está presente en cada uno de los 28 capítulos. Es el poder que lleva a la iglesia del Señor a lograr grandes victorias y avances para el reino de Dios. Todo lo que alcancemos lo alcanzamos a través del poder de Dios. Por eso es que el Evangelio y el poder sobrenatural de Dios deben de caminar juntos, al unísono. Hay personas que han creado una teoría de que el poder sobrenatural de Dios no se manifiesta hoy. Ellos dicen que ya se acabó el tiempo de los milagros, que ya se terminó el tiempo de las sanidades, de las liberaciones, de los dones, de las lenguas, del Espíritu Santo, de los ministerios apostólicos y proféticos. Pero la Escritura y la realidad nos enseña a nosotros todo lo contrario. Porque hoy Dios está restaurando lo que la iglesia ha perdido. Y quiere hacer a la iglesia eficaz en su evangelismo. El único que está interesado en que el poder de Dios no opere es el diablo.
La Biblia nos enseña que Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. La voluntad de Dios y el deseo de Dios es que su iglesia vuelva una vez más a fluir con el poder sobrenatural con que comenzó. Porque a través de ese poder se evangelizó el mundo de aquella época. Dios en sus acciones es sobrenatural. Dios siempre está interviniendo. Él interviene en el tiempo. Dios interviene en el espacio, en la materia. Cuando Él quiere hacerlo, Él lo hace. Esto es un milagro, porque milagro se define como una intervención sobrenatural de Dios que interrumpe el curso normal de la vida natural. A través de toda la Escritura podemos ver a Dios. ¿Cómo lo vemos? Haciendo muchos milagros. Detuvo el sol en Gabaón. Josué capítulo 10, 12 al 13. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Vemos el poder de Dios en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vemos el poder de Dios en la zarza ardiendo en el desierto. Vemos el poder de Dios cuando abrió el Mar Rojo. Lo vemos cuando hizo flotar un hacha en tiempos de Eliseo. Lo vemos cuando hizo hablar el asna que estaba con Balaam. Vemos el poder de Dios cuando Sadrach, Mesach y Abednego no se quemaron en el horno de fuego. Vemos el poder de Dios cuando los leones no se comieron a Daniel. Nuestro Dios que no cambia. Todavía hoy Él sigue haciendo milagros. Los milagros no vienen solo para bendecir a su pueblo y afirmar la fe, sino que también vienen para impactar y para cautivar el corazón de aquel que no cree en Dios. ¿Por qué Dios manifiesta su poder? Quiere hacer presente y manifiesto su reino en la tierra. Manifiesta su poder para formar nuestro carácter. Manifiesta su poder para desarrollar una vida de oración efectiva. Manifiesta su poder para que haya un servicio efectivo para Dios a través de nuestra vida, de nuestro llamado, de nuestro ministerio. Manifiesta su poder para ejercer victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre los demonios. Manifiesta su poder para crear un corazón obediente y valiente. Manifiesta su poder para fortalecer la fe y la confianza de su pueblo en el poder y el cuidado de Dios. No temas. Dios está contigo. ¿Cuál poderoso gigante? Lo vemos en la vida de Esteban, uno de los 7 escogidos, en Hechos 6:3. El poder de Dios se manifestaba con fuerza y señales en la vida de Esteban. Pero la Biblia dice que Esteban era un hombre lleno de fe, de buen testimonio, y era un hombre lleno del Espíritu Santo.
Esto quiere decir que una vida llena del Espíritu Santo, donde se manifiesta el poder de Dios, nos lleva a nosotros a vivir una vida íntegra, agradable a Dios y a vivir una vida sobrenatural. Hechos 6, 8, 10 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo con el que hablaba. Había un poder sobrenatural que fluía sobre su vida. Por eso hacía prodigios y señales. Y aunque se levantaron contra él, no lo pudieron resistir por el poder y la sabiduría con que hablaba. Lucas 24, 49 lee: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es una promesa para la iglesia. El Espíritu Santo fue prometido y enviado. Y esto sucedió en la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que se habían reunido en el aposento alto. Esto enseña que cuando Dios promete algo, lo cumple. Y lo sobrenatural, el poder sobrenatural de Dios, debe ser parte de la iglesia. O sea, la iglesia camina en el poder sobrenatural de Dios. Cuando el Señor nos envía con poder sobrenatural. Marcos 16, 17, 18. Las señales son partes de lo que Dios ha dado a la iglesia del Señor. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dios sabía que no era posible desarrollar un ministerio efectivo que impactara al mundo, que estableciera su reino, si no estaba respaldado por el poder de Dios. Por eso envió el Espíritu Santo. Si no creemos en la unción y el poder del Espíritu Santo, la iglesia del Señor Jesucristo estará limitada y estancada. Es más, va a utilizar otras herramientas humanas, herramientas naturales para hacer la obra de Dios, y los resultados van a ser escasos. En lo que respecta a una vida espiritual y una verdadera relación de Dios y de su reino. Es importante que nosotros sepamos que la iglesia de Jesucristo es una iglesia de poder. Es la iglesia del Señor porque allí está su poder. Y experimentamos su poder. Porque donde quiera que 2 o 3 se congreguen en mi nombre, Jesús dijo, allí estaré yo, en medio de ellos. Jesús mismo requirió el poder del Espíritu Santo para ejercer y desarrollar el ministerio.
Imagínense nosotros. ¿Qué haríamos sin el poder del Espíritu Santo? ¿Hasta dónde hubiéramos llegado? Jesús le dijo a sus discípulos que no debían de ir a ningún lado hasta que no fueran revestidos con el poder de lo alto. Dios envió su Espíritu Santo para que su iglesia sea poderosa y eficiente en la labor encomendada. Démosle gracias a Dios por su poder sobrenatural. Cómo Dios ha ungido la iglesia con Espíritu Santo y con fuego. Y la Biblia nos advierte que no apaguemos el Espíritu, sino que se mantenga una llama viva para la gloria y la honra de Dios. Mi consejo hoy es que enciendas esa llama. Que la presencia y el fuego de Dios siempre arda en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón. Necesitamos el poder de Dios en los tiempos que vivimos para predicar el Evangelio, para levantar a nuestras familias en medio de tanto desastre. Que Dios te bendiga hoy.